Bienvenido al módulo 3, parte 2. Hablaremos del inyector, cuál es su función, sus componentes y los diferentes tipos. Comencemos. En el módulo anterior, hablamos del suministro de los gases. Ahora, hablaremos del inyector. La función principal del inyector es introducir la muestra en el sistema en fase de vapor, de manera rápida, reproducible y en cantidad controlada para que pueda ser arrastrada por la fase móvil. Para lograrlo, el inyector vaporiza instantáneamente la muestra líquida mediante alta temperatura. Posteriormente, la mezcla con el gas de arrastre. El inyector controla la cantidad de muestra que entra a la columna, especialmente en modo split. Además, protege la columna evitando sobrecargas y contaminantes. Los principales tipos de inyectores que existen en cromatografía de gases son split, splitless y on-column. Ahora, hablaremos brevemente de cada uno. El inyector denominado split se utiliza para muestras concentradas. En este inyector, solo una pequeña fracción de la muestra entra a la columna. El resto se purga por la línea del split. Las características de este inyector son: diluir la muestra de forma controlada, evita sobrecargar la columna y saturar el detector. Permite análisis rápidos. Una ventaja es que los picos obtenidos son de buena forma y reproducibles. Una desventaja es que no funciona para muestras muy diluidas o en trazas. El inyector denominado splitless se utiliza para muestras muy diluidas o en trazas. En este inyector, toda la muestra entra a la columna durante un tiempo inicial sin purga. Las características de este inyector es que es más sensible, se cierra al inicio y luego se abre para limpiar. Permite detectar compuestos en baja concentración. La limitante es que puede generar picos anchos y discriminación de masa si no se optimiza el tiempo y temperatura. El inyector denominado on-column se utiliza para muestras sensibles a la temperatura, o que se degradan al ser inyectadas. En este inyector, la muestra líquida se introduce directamente dentro de la columna, sin vaporización previa en el inyector. Este tipo de inyector minimiza la degradación térmica, evita discriminación de volatilidad y tiene una excelente exactitud cuantitativa. Su limitante es que requiere muestras muy limpias para evitar contaminar la columna. Bueno, una vez que conoces los tipos de inyectores, hablemos de sus componentes. Un inyector cuenta con puerto de inyección, un septum o empaque, una cámara de vaporización llamada liner, un calentador, válvulas para controlar el flujo, una línea de split, una válvula de split y conexión a la columna. En la cámara de vaporización o liner, se introduce lana de vidrio para atrapar partículas que puedan venir en la muestra o gases. Esta debe ser reemplazada cada cierto tiempo. Existen varios tipos de septum, los cuales debes reemplazar cada cierto número de inyecciones. Pregunta a tu proveedor o escríbenos para recomendarte algunos. El puerto de inyección es precisamente donde se introduce la muestra mediante una jeringa. Está sellado con un septum que es una membrana de silicón resistente a altas temperaturas. El septum debe permitir la penetración de la aguja de la jeringa y debe evitar fugas del gas de arrastre. La cámara de vaporización o liner es un tubo de vidrio o cuarzo. Hay diferentes tipos. Aquí la muestra se vaporiza rápidamente. El relleno retiene partículas, además de promover la mezcla con el gas y mejorar la vaporización. El calentador del inyector es una cámara que mantiene temperaturas altas entre 150 a 350 grados centígrados. Además, evita que la muestra se condense y controla la vaporización de manera eficiente. El control de flujo y las válvulas distribuyen el gas arrastre y determinan el modo de inyección. Split, splitless, on-column. La línea y válvula de split controla la cantidad de muestra que entra a la columna y permite purgar el exceso en modo split. La conexión entre la columna y el puerto de inyección es una unión precisa, hermética y alineada, diseñada para minimizar el volumen muerto y asegurar que la muestra entre directamente a la columna sin pérdidas ni degradación. El extremo de la columna capilar, generalmente de sílice fundida, se corta perfectamente recto con un cortador de cerámica o diamante. Este corte limpio asegura un flujo laminar y evita turbulencias. Se coloca una ferrule, generalmente de grafito, poliamida o grafito Vespel, alrededor del extremo de la columna.
La columna se inserta cuidadosamente a través del conector del inyector, hasta una profundidad específica que depende del modelo del cromatógrafo. Típicamente 4 a 6 milímetros dentro del liner, para split o Darsha splitless. Para un column, entra directamente al inicio de la columna. Se ajusta la tuerca del conector, comprimiendo la ferrule alrededor de la columna. Debe quedar apretada, pero no en exceso, para evitar deformar la columna, romper el ferrule, generar fugas de gas. Para comprobar fugas, se utiliza un detector de fugas, Helium Leak Detector, para verificar que la conexión esté totalmente sellada. Se muestra el proceso de inyección, en el cual se muestran los pasos. Primero, la inyección de la muestra mediante una jeringa directamente en el liner. De manera rápida la muestra se vaporiza y es arrastrada por la fase móvil hacia la columna.